que la comunicación en realidad tiene muchos poderes, muchos efectos tan positivos como el chocolate, ¿no? También eleva los niveles de dopamina, que es la molécula del disfrute, del placer. Con nuestra comunicación podemos cambiar los estados de ánimos de las personas, en casa, en el trabajo, o sea, en cualquier situación tú puedes generar un estado emocional con tu comunicación. Con las palabras, el poder de las palabras es increíble, y aparte de generar estados emocionales, también puedes hacer que las personas disfruten en el trabajo, que las personas se encuentren mejor contigo, que tengan ese placer de la conversación incluso, ¿no? Muy buenas, Noemí. Encantado de tenerte aquí con nosotros y agradecerte el que hayas aceptado la invitación para estar hoy aquí en nuestro podcast. Eres comunicadora, emprendedora, experta en comunicación. Has escrito recientemente un libro que, bueno, lo tenemos aquí, que es porque lo llaman liderazgo, ¿no? Cuando quieren decir comunicación. Te tengo que decir que conforme empecé a leerlo me sentía muy identificado, como te he dicho antes, porque me daba la sensación que me estabas hablando a mí. O sea, era como... Todas estas cosas a mí también me han pasado, ¿sabes? Eso es lo más bonito que le pueden decir a un autor. Sí. Es lo más bonito que le pueden decir, ¿eh? Que te identificas, o incluso hay gente que me ha dicho, es que oía tu voz, ¿no? Gente que ya te conoce, sí, ¿no? Pero es muy chulo eso. Entonces me sentía muy identificado y era de eso de no querer parar de leerlo y seguir avanzando en el libro. Lo que quería que empezáramos de alguna forma, porque yo siento que te conozco, o sea, tú crees que no te conozco, pero yo siento que sí que te conozco un poco, por lo menos lo que has dejado entrever en el libro. Entonces, me gustaría que nos contaras, para que la audiencia supiera un poquito más de ti, ¿qué te hizo emprender? ¿Cómo eras tú? ¿Qué inquietudes tenías? ¿Y cómo era tu forma de pensar que te empujó, ¿no? a emprender? Yo así lo detectaba en el libro, que era un poco como no podía coger otro camino. Vamos, sí, era sí, efectivamente. ¿Tú eres impaciente? Sí, a veces sí. Sí. Porque... Soy inquieto, tengo mucha inquietud. Claro. Entonces la inquietud a mí me ha llevado a emprender. O sea, el pensar que se pueden hacer las cosas de otra forma. Efectivamente, sí. El inicio del libro empieza con la impaciencia, porque yo soy una impaciente pues de libro, ¿no? Y mi madre siempre, y ahí cuento, ¿no? Que mi madre siempre me decía, pero qué impaciente eres, niña, ¿no? Y entonces sí, yo creo que emprender tiene mucho que ver con esas ganas, ¿no? Que le pones a las cosas, y efectivamente en mi caso, tiene mucho que ver con la impaciencia. Yo he aprendido a ser paciente porque emprendí, pero emprendí por impaciente, ¿no? Y después, cuando emprendes y te das cuenta de que no siempre las cosas salen como tú quieres, ¿no? Y vas acumulando años. En mi caso, pues son ya 23 años teniendo negocio propio. Es verdad que empecé en medios de comunicación, pero fue muy poquito tiempo, porque emprendí con 27 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llevo más de 2 décadas levantando proyectos. Algunos salen bien, otros pues aún los mantengo, otros no, otros han reconvertido. Y bueno, pues sí que creo que he aprendido durante todas estas 2 décadas, he aprendido a ser paciente. Pero realmente lo que me llevó a emprender son esas ganas, ¿no? Esa iniciativa, ¿no? Yo hablo mucho del emprendimiento como el tener iniciativa, ¿no? El tener ganas de hacer cosas. Y hay personas que les ponen la energía justa, ¿no? Y otras que les ponemos mucha energía a las cosas, la energía máxima. Y a mí me gusta decirlo así. Me gusta además identificar que hay personas que le ponemos mucha energía y otras, pues bueno, pues que es eso, ¿no? De la energía justa o la máxima. Eso es muy determinante para mí. Me llamó la atención que empezaste, como tú bien has dicho, a emprender muy joven, en un momento en que no era algo habitual. Porque ahora sí que es verdad que hay mucha gente, infoproductores o gente que se dedica a canales de YouTube o agencias de marketing. Sí que ya hay un perfil que con 20 y poquitos añitos empiezan a tener sus primeras experiencias, pero en aquella época no tuvo que ser sencillo. No, y además, fíjate que era la época, Darío, del boom de la televisión de pago. O sea, era cuando empezaban todos los canales temáticos. O sea, que había trabajo y yo recuerdo a mis amigos de facultad, que la mayoría de mis amigos y mis amigas rápidamente se encontraban productoras o tele, ¿no? Y la verdad es que bueno, que fue un poco locura, ¿no? Porque realmente había trabajo, había una explosión. Es verdad que además ahora es un momento en el que hay muchísimo periodista freelance, ¿no? El porcentaje es altísimo de los periodistas que son freelance, pero en aquel momento no. Y lo decidí, bueno, pues porque, como te digo, por impaciente, y ahora mismo no me arrepiento. Aunque en el proceso ha habido épocas en las que te arrepientes y dices, ¿por qué cogí este camino cuando había otro
que igual me hubiera podido ir mejor o hubiera otro más fácil, ¿no? Es decir, que es verdad que ahora no, ahora ya después de todo este año no me veo trabajando en un medio de comunicación y quizá me encantaría, ¿no? Siempre he soñado con hacer tele, ¿no? Y no la he hecho, ¿eh? He estado en radio, en productora, pero no he hecho tele, ¿no? Pero realmente en el camino sí que he tenido momentos en los que pensaba, ostras, igual no era esto lo que debería haber hecho, ¿no? Porque emprender no es fácil. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Pero esto nos pasa a muchos emprendedores, que hay muchas veces cuando el camino se pone a lo mejor más tortuoso, que hay una cosa que dices en el libro que hay que tener en cuenta que tarde o temprano van a venir momentos de dificultades, que aunque tengas un momento un poco más de gloria, que tengas claro que van a venir esos momentos de dificultades. Super. Y cuando llegan esos momentos muchas veces uno piensa y dice, ostras, si yo podría haberme ganado la vida bien y viviría más tranquilo y mi familia a lo mejor también viviría más. O sea, yo hablo como pensamiento propio. Yo tengo ahora 3 nenes y a veces lo pienso y digo, ostras, es que al final enfrascas a todos. Sí. Porque ostras, es que arrastras a todo el mundo, aunque solo estés tú en esto. Sí, efectivamente, ¿no? Ese tirar la toalla es muy habitual, pero es verdad también que tiene una parte muy positiva y es que yo creo que emprender imprime mucho carácter. Y cuando digo que imprime carácter es que en este momento, por ejemplo, de incertidumbre que vivimos ahora, ¿no? Siempre nos pensamos, yo creo que a lo largo de la historia ha habido muchos momentos de incertidumbre, pero siempre los que estamos viviendo en el momento no nos pensamos que es el momento más revolucionario, ¿no? Pero es verdad que en momentos de incertidumbre el que ha emprendido tiene una capacidad de reinventarse, tiene una capacidad de cambiar las cosas muy rápido, de tomar soluciones muy rápidamente, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprende con personas que han trabajado conmigo que me dicen y que a mí me sorprende porque no es algo que yo haya trabajado, quizá me ha venido por las propias circunstancias que me han obligado, ¿no? Es la búsqueda de soluciones. Siempre me dicen, es que encuentras la solución antes de has visto el problema como con mucha antelación, ¿no? Entonces yo creo que esa anticipación te la da el llevar tiempo emprendiendo y el saber que hay cosas que no van a salir a lo mejor como quieres y esa capacidad, esa flexibilidad, ¿no? Yo hablo en el libro que mencionabas, hablo de las actitudes bombón, ¿no? Que después seguro que me preguntarás, pero es verdad que entre esas actitudes bombón, la flexibilidad es una de ellas y la flexibilidad la desarrollamos mucho los emprendedores. Tenemos una capacidad de cambiar las cosas pues al final sin grandes dramas. ¿Por qué? Porque lo has hecho antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que es valiente una vez ya no es valiente siempre, ya conviertes eso en hábito, ¿no? Y por eso la valentía es mucha cuestión de hábito. El que emprende 3 veces, la cuarta no le parece valentía, ¿no? En cambio, el que lo hace por primera vez, pues sí, ¿no? Así que fui valiente al principio, después ya he ido aprendiendo a ser flexible, ¿no? Has hablado un poco de esa que yo le llamo actitud camaleónica, de que nos tenemos que adaptar a cada uno de los escenarios que se nos pone encima de la mesa a los emprendedores. ¿Tú crees que el emprendedor, todo emprendedor en base a experiencia va a saber adaptarse a las situaciones, o hay gente que es que tiene ya una visión que es capaz de adelantarse a lo que se le va a venir? Hombre, hay perfiles muy visionarios, ¿no? Hay hombres y mujeres súper visionarios y eso da igual que lo hagas por cuenta propia o por cuenta ajena, ¿no? Hay grandes visionarios en las corporaciones, igual que hay startuperos, ¿no? Que son capaces de imaginar cómo de anticiparse a lo que va a venir, las peticiones de la sociedad y del futuro, ¿no? Pero realmente creo que, no sé, me parece que no es... que todos podemos desarrollarla, ¿no? Desarrollar esa capacidad de llevar un negocio a crecerlo si te formas, ¿no? Es súper importante la formación. Si tienes ganas, como al principio te decía, ¿no? La iniciativa, tener ganas y formarte es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, que la visión y el tener esa estrategia, ¿no? Que yo nunca me he considerado muy estratega.
pero después he ido viendo con el tiempo que igual sí, ¿no? Que igual que el camino te va, como vas viendo cosas, vas actuando y en base a eso que dicen la intuición, que está basada totalmente en la experiencia, decimos muchas veces que, o pensamos que no, pero está basada totalmente en la experiencia, pues la experiencia te va dando esa posibilidad de anticiparte, ¿no? O de visionar cosas, ¿no? Al poco de ponerte a emprender, contabas en el libro que además tuvisteis una situación personal en la que, bueno, pues ampliaste la familia, o sea, y te vistes de alguna forma que empezabas un negocio, una persona joven, y es que además se te daba una situación que te cambia la vida. Totalmente. Que es cuando tienes un hijo, que cambia la vida. ¿Cómo viviste esa situación? Esa es una cosa además que a la gente que lo explico, que se ha leído el libro, le hace gracia, ¿no? Porque como hablo del mioma Carmen, ¿no? Que es mi hija mayor, porque efectivamente llegué al ginecólogo pensando que era otra cosa y es que estaba embarazada y acababa de montar mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues se juntaron, como digo yo, muchos sacaleches en la oficina y muchas circunstancias en las que a veces tienes la impresión que desatiendes, ¿no? Pero es que creo que igual que no se pueden no se pueden hacer todos los caminos, ¿no? No se pueden recorrer todos los caminos y a veces dices, ostras, no tendría que haber emprendido, podría haber hecho otro camino, ¿no? Profesional, pues igual pasa con las situaciones personales, ¿no? No, a algo hay que renunciar. Es así de... Me encantaría que no fuera así, ¿no? Pero creo que tenemos que a veces renunciar. Entonces yo he renunciado a algunas cosas, pero he intentado pues estar en la medida de lo posible en aquello que era importante para mis hijas y para mi familia. Pero sin duda pues he renunciado a veces cuando estás de viaje o cuando quieres hacer crecer el negocio, pues priorizas. Pero creo que tengo a dos niñas bien independientes, bien autónomas, y sí que he renunciado a cosas, pero no, lo importante creo que cuando ya llevas unos años es darte cuenta de que de que estés satisfecho con lo conseguido, ¿no? De que no hayas estado dando tumbos, ¿no? Si yo tuviera ahora la sensación de que no ha valido la pena esas renuncias, tendría un problema mayor. Yeah. Entonces ahora no lo tengo. Creo que hay que aceptar las cosas como han sido. Yo durante 5 años trabajaba en Madrid de miércoles a viernes y mis hijas estaban en Barcelona, ¿no? Así que pues yo estaban con su padre, lógicamente, pero yo iba y venía de miércoles a viernes, no estaba con ellas, ¿no? Pero estoy satisfecha de haberlo hecho. Creo que en su momento lo hice por algún motivo, ¿no? Y era por hacer crecer la empresa, por crecer yo profesionalmente. Y eso es lo que ahora puedo compartir con ellas cuando tengan sus primeras experiencias laborales. Con lo cual creo que lo importante es estar contento con lo que has hecho y que los errores, que también se cometen, porque yo he cometido errores y muchos, creando equipo, de esos errores aprendas algo y te vuelvas nadie es el mismo líder cuando emprende que cuando lleva 20 años, ¿no? O la misma persona, todos evolucionamos y en esa evolución los aprendizajes son la clave, ¿no? Ahora que has nombrado la parte en la que hacías esos viajes que te ibas a Madrid, que estabas de lunes a viernes, cuentas una pequeña anécdota de que, bueno, como una persona que tú pensabas que era cercana a ti y que tenías mucha confianza con ella, que te diste cuenta o que llegó a tus oídos de alguna forma que criticaba que tú lo estuvieras haciendo así. ¿Por qué tenemos las personas esas ansias de querer opinar sobre lo que hacen los demás? Porque al final... Claro. Pues al final no hay nadie que tenga más ganas de hacer las cosas bien con su familia que tú en ese momento o que una persona en su momento. Cada uno toma sus decisiones conforme a lo que entiende que es mejor para todos. Sí, pues es difícil eso, Darío, porque yo creo que es muy difícil eliminar los sesgos, ¿no? Todos tenemos sesgos porque provienen de cómo nos han criado, ¿no? Claro. Culturalmente, lo que hemos visto en casa, las películas que hemos visto, los libros que hemos leído, lo que nos han contado nuestros abuelos o abuelas. Es decir, que al final hay un pozo en nuestra forma de entender, nuestro pensamiento, nuestra forma de entender la vida, ¿no? Que es bastante difícil que las personas no tengamos sesgos. Yo misma también tengo mis propios sesgos, ¿no? A veces ves a alguien y dices, ostras, pues me he equivocado, ¿no? Pensaba que era esto. Y todos tenemos algunos sesgos y es verdad que eso que me pasó me hizo más, me dolió más porque era una persona, porque era una mujer, porque era una persona que yo conocía, que yo creía que tenía amistad. Y es verdad que, bueno, que todos no entendemos del mismo modo la maternidad, todos no entendemos del mismo modo
el éxito profesional. A veces vamos en búsqueda de ese reconocimiento, de ese éxito, y unas personas van en búsqueda de eso, ¿no? Continuamente porque quieren crecer y tienen ese tener iniciativa que decíamos antes, ¿no? Y otras no lo tienen y hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetar que otras personas no tienen esa ambición, ¿no? Yo siempre hablo de la ambición en clave positiva, me parece que es importantísimo tener ambición en la vida, ¿no? Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. Está claro. Antes has hablado de que hay muchos periodistas que lo hacen por iniciativa, o sea, por su propia cuenta la actividad. Y hay un dato que, si no me equivoco, lo ponéis en el libro, que es un dato de la OCDE, que dice que entre el 2027 y el 2030 va a haber más personas que trabajen por cuenta propia que por cuenta ajena. Eso como lo... Efectivamente, ese es un dato que recogí del gran pensador en temas de liderazgo y management, que es Xavier Marcet, que en uno de sus libros, yo me he leído, pues yo creo que casi todos los libros de Xavier Marcet, y en uno de ellos aporta este dato, ¿no? Que en breve vamos a vivir una situación en la que efectivamente pues muchas personas van a estar liderando proyectos, ¿no? Y no en una gran corporación o arropados, ¿no? Como a veces entendemos cuando estamos en la administración pública o cuando estamos en una gran corporación, ¿no? Yo creo que más allá de que se cumpla o no el dato, lo que a mí me interesa de ese dato es que procesos de cambio a lo largo de nuestra vida tenemos todos, ¿no? Todos vamos generando cambios. Yo la empresa que creé cuando tenía 27 años, en un momento dado con la crisis del 2007-2008, se fusionó con otra empresa de Madrid, ¿no? Entonces, ese cambio es un momento de mi vida, pero tener un hijo es otro momento de cambio vital, ¿no? Quedarte en el paro cuando trabajas en una empresa por cuenta ajena es otro momento vital, ¿no? Hay tantos momentos vitales, ¿no? En los que necesitas reenfocar tus energías y ver en qué priorizas, ¿no? Que lo que me interesa de ese dato es que todos debemos estar preparados para ese cambio. Entonces, a mí lo que me parece que es positivo para afrontar ese cambio es tener lo que yo llamo el emprendimiento vital. El emprendimiento vital es tener una actitud de emprender, que no tiene que ver con la inversión, que no tiene que ver con la propiedad de las participaciones de una sociedad. Tiene que ver con ese pensar en el futuro, ese tener iniciativa de nuevo, ese atreverse a hacer cosas, ¿no? También tiene que ver, porque esto es cierto, emprender como filosofía de vida, ¿no? Emprender de forma vital, ¿no? También tiene que ver con el caos, también tiene que ver con la obsesión, también tiene que ver con el fracaso, ¿no? Es decir, que emprender, de hecho, si nos vamos a la RAE, que es una cosa que también recojo en el libro, porque a veces hay palabras que se les pierde un poco el significado, ¿no? Y emprender es una de ellas. Hay muchas otras que se les ha perdido un poco el significado. Porque emprender solemos pensar que, bueno, pues los grandes emprendedores que venden las compañías y se las convierten en unicornios y entonces se hacen millonarios, ¿no? Pero en realidad, para mí, emprender... si la RAE recoge que es iniciar una tarea o un proyecto con el compromiso que eso conlleva, ¿no? Asumiendo el compromiso y el reto, pues es que estamos emprendiendo todo el día. Estamos emprendiendo pues desde que nos levantamos, ahora mismo estamos emprendiendo o hemos emprendido una conversación, hemos arrancado una conversación, hemos iniciado una conversación aquí. Así que para mí emprender es como una actitud vital, ¿no? Y si la tienes,
te posiciona muy bien para ese porcentaje del que hablabas en el libro, ¿no? Te posiciona muy bien para decir, ostras, si me viene un cambio y yo soy de estos que voy a estar en un cambio vital, no sabemos, incluso yo he dicho cosas, pero también puede ser alguna desgracia, ¿no? Que fallezca algún familiar muy cercano. Todos estos son procesos de cambios en los que, oye, pues tener una actitud vital de emprendimiento es fantástico para poder acometer ese dato, ¿no? Hablas en el libro de que deberíamos valorar más a esas personas que arriesgan. Incluso de alguna forma dices que se debería poner mucho más en valor en la sociedad a esas personas que toman riesgo y tomar menos en serio a esas personas que más quejosas, que están en la queja continua. Pero eso, casarlo en la sociedad de hoy es un rompecabezas que no sé si casa. Entonces, ¿cómo lo casamos en esta sociedad todo eso? En pues el que nos dicen que no hay mérito, que nos dicen que no hay que tener constancia, que nos dicen constantemente de las instituciones, nos están llevando continuamente a que no tiene mérito en que hay una persona se enfoque e intente sacar un proyecto adelante. Entonces, ¿cómo lo casamos eso en esta sociedad? Bueno, efectivamente hay mucha queja, ¿no? Hay mucha queja en la sociedad. Yo hablo en el libro del quejómetro, del excusómetro. Mucho ruido, ¿no? Que dicen del ellos. criticómetro, sí. Es difícil lo que planteas, pero bueno, con una... O sea, cada uno elige, ¿no? el camino que desea tomar, ¿no? Y es verdad que las personas que están en entidad, en organizaciones, pues muchas veces desarrollan, por ejemplo, actitudes más, y hablo en el libro de alguna de ellas, ¿no? Que por supuesto no quiero decir que solo los emprendedores las tengan, ¿no? Pero por ejemplo, el emprendedor es humilde, al final la tiene que, no todos, pero es humilde porque tiene que desarrollar y tiene que hacer crecer un proyecto, ¿no? Mientras que en la gran corporación, pues uno a veces es más arrogante, ¿no? Y se convierte en más arrogante. De hecho, en el libro hablo de cómo Antonio Garrigues Walker, ¿no? El gran inspirador de abogados que he tenido ocasión de entrevistar varias veces, habla del fracaso, ¿no? Y de cómo se aprende mucho del fracaso. Y se aprende del fracaso porque hay veces que en el éxito hay mucha arrogancia. Entonces, yo siempre defiendo que en el emprender, ya que estamos en este podcast, ¿no? En el que hablas siempre de emprendimiento, en el emprender, sea vital o sea porque creas un negocio, hay tantísimo aprendizaje que como persona te hace una persona súper preparada para la vida. Entonces, el que quiera estar en una gran organización, pero quiera tener, ¿no? Pues toda esa actitud vital, pues va a desarrollarlo también. Entonces, cada uno elige su camino. Y no sé cómo casa eso no sé cómo... Es un poco difícil. Es difícil, sí. Al final dará el volquete porque yo creo que cuando vamos a una esquina, al final rebotaremos e iremos a la otra esquina y volveremos otra vez a que se valore la constancia, el trabajo, el sacrificio, porque no sabemos estar en el medio. El humano no sé si el humano o el español, pero por lo menos en nuestro país no sabemos estar en el medio. O sea, o estamos aquí y cuando vemos que algo lo hemos dejado de lado, en vez de irnos al medio para buscar ese equilibrio, rebotamos en esa pared y nos vamos hacia la otra. Sí, Entonces, yo creo que volveremos otra vez, pero porque la vida nos hará ir ahí, porque tú no puedes ir a ningún lado sin foco, sin sacrificio, sin constancia, sin ganarte las cosas. Es muy difícil que eso se mantenga. Sí, ¿sabes dónde creo que a lo mejor hay el reto? En que cuando decías de valorar más, es verdad que nunca se nos ha puesto la alfombra roja a los emprendedores, ¿no? Y yo creo que todo este ecosistema startupero ha hecho que se valore mucho, ¿no? Y que se tenga esa visión del que arranca proyectos, como es más cool, ¿no? Ahora emprender es más cool que cuando yo emprendí, que me decían un poco, ¿pero qué haces, no? Qué loca, ¿no? Pero a pesar de ello, creo que aún no hemos conseguido el reto de eliminarle al que ya no es emprendedor, al que es empresario, al que se convierte en empresario porque tiene nóminas y tiene personas
a las que quiere también que crezcan profesionalmente y que se desarrollen, ¿no? Pues a este que ya pasa de emprendedor a empresario, le hemos incluido mucho sesgo ahí, ¿no? Como que va a aprovecharse de algo, va solo pensando en la rentabilidad. Entonces, ahí hay un gran reto. O sea, hemos conseguido que el emprendedor sea más cool. Ahora yo creo que hay que conseguir que el empresario esté más dignificada, la imagen del empresario, ¿no? Que seamos capaces, pues, de valorar, de que toda la sociedad valore el riesgo que supone, riesgo personal, riesgo, como tú decías, ¿no? De muchas cosas que renuncias, bueno, pues todo esto que la sociedad lo valore, ¿no? Aún nos encontramos en grupos de amigos conversando con una sensación de que el empresario es un sátrapa, ¿no? Entonces yo creo que esto es el reto que tenemos. Ya de momento lo hemos conseguido con el rollo del emprendedor, pero hay que dar un paso más. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay un sesgo que incluso yo creo que desde las altas esferas se intenta siempre alimentar, porque vemos muchas veces en series, en televisión, que constantemente el empresario, que bueno, tampoco era un empresario mucho más allá, que tenía un bar de barrio, claro. ¿Sabes? Y lo vemos que era xenófobo, que era machista, que era no sé qué, que se le ponía siempre sesgos continuamente negativos. Sin embargo, veías al político, por ejemplo, de Aquí no hay quien viva, y era el tontorrón, pero que era bueno. Sí. Tenía un fondo bueno, ¿no? Entonces, todo eso ha estado muy alimentado siempre y vamos a tener ahí mucho trabajo para cambiar eso, pero estoy totalmente de acuerdo que es el siguiente paso. Sí. Que hemos logrado que el emprendedor se vea como algo guay, que dicen a los jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, que también lo decíamos nosotros cuando éramos jóvenes, o sea, que algo que es llamativo, que es bonito, que incluso a gente le puede llamar la atención, pero cuando pasamos a esa parte de ser empresario, es como que nos da cosa hasta decir, cuando te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y tienes una empresa y pocos dicen que son empresarios. Entonces es como que te da ahí un poco ese respeto y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. ¿Llegaste a emprender por ser impaciente? El emprendimiento, leí en el libro que te hizo ser paciente, sí. Y entonces, ¿qué papel juega la paciencia en el emprendimiento? La paciencia, todo. O sea, siendo paciente consigues, pues, entender a los clientes, entiendes, por ejemplo, en la actividad comercial que tienes que tener una escucha más activa. A mí me ha costado siempre, por ejemplo, mucho escuchar, ¿no? Más cuando encima en mi sector dedicándonos a la comunicación, ¿no? Pues es verdad que la escucha es vital en la venta, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento a las personas, el estar más con las personas, ¿no? El intentar conectar con las personas, no solo comunicar, sino llegar a ese otro nivel que digo yo que es la conexión, ¿no? Todo eso se consigue con paciencia. El dedicar tiempo a hacerte preguntas, ¿no? De hacia dónde quieres ir, de hacerle preguntas al equipo, de cómo están, de todo eso, es con mucha paciencia, que es algo que tienes que trabajar, porque cuando eres, yo por ejemplo, de personalidad, los rasgos de la personalidad son siempre muy importantes y marcan mucho el recorrido de una empresa, creo, y hablando de emprendedores, ¿no? Entonces yo por personalidad también soy muy impulsiva, entonces toda esa impaciencia y esa impulsividad juntas, pues hacen que vayas empezando a ver con el tiempo que tienes que dedicar espacios a ser más analítica, a rodearte de personas que sean también muy diferentes a ti, ¿no? Y yo lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido rodeándome de personas que al principio no, porque al principio por el sesgo que tienes de afinidad acabas queriendo estar con personas que sean muy iguales a ti, ¿no? Después, cuando vas avanzando, te das cuenta de que la diferencia suma mucho y entonces pues vas ya atrapando otros perfiles, ¿no? Pero es verdad que a mí la paciencia, o sea, yo he aprendido mucho en los últimos años a través de la paciencia, ¿no? Yo siempre digo, y dedicándome en parte a la comunicación, que es importante comunicar, porque si no lo comunicas tú, lo va a comunicar alguien. Y el otro día me sucedió una cosa, porque en una de las sociedades se introdujo en un momento determinado una socia, cuando ya la sociedad llevaba 2 o 3 años, y bueno, yo al poco me di cuenta que no estaba esa persona unificada con los valores de la sociedad, o sea, de la empresa, y me di cuenta enseguida que eso no iba a ir a buen puerto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo una salida al poco tiempo de esa socia de la sociedad, y yo aún sabiendo que... ¿Vas a hablar de socios? Sí, podemos hablar de socios. Yo no considero considero simplemente más como una experiencia más. Y entonces
siempre me da pereza el comunicar cosas que yo creo que a lo mejor no le interesa a la mayor parte de las personas. Y entonces, pues decidí hacer algo en lo que me di cuenta el otro día en la conversación que me equivoqué, que fue no comunicar en ese momento. Entonces, bueno, pues la otra parte comunicó y comunicó como pensó. Y entonces esta persona me decía, ostras, Darío, me da cuenta como que ha habido uno de los proyectos que no lo has podido sacar adelante. Y le dije yo, ¿qué proyecto? O sea, yo no sabía ni de qué me hablaba, no tenía ni idea. Y dice, sí, pues está el proyecto y que nombra la socia, ¿no? Y digo, no, simplemente pues nosotros el proyecto lo llevamos caminando hace tiempo, esta persona salió del proyecto y nada más. Entonces me di cuenta que me equivoqué, que debería haber comunicado la salida. Entonces, ¿cómo le convencemos a los emprendedores, después de meterte todo este rollo que te estoy diciendo en base a lo que me ha sucedido, de que hay que aprender a comunicar y que importante es la comunicación en el emprendimiento? Bueno, la comunicación es la base en el emprendimiento y en cualquier negocio, ¿no? Para mí la comunicación es la herramienta, es una poderosa herramienta para liderar, para que te vaya bien en la vida, para mejorar como persona. Es verdad que en esto que dices de la pasividad, bueno, seguro que habrás oído hablar mucho de ese triángulo de la asertividad, ¿no? El ser asertivo, cuando estamos en el vértice de arriba del triángulo, que es ser asertivo, está fenomenal porque somos capaces de decir lo que pensamos y lo que sentimos a la persona adecuada, en el contexto correcto, sin sentimiento de culpa, sin herir, muy importante, es decir, lo hacemos bien. Pero ¿qué pasa? Que el triángulo tiene dos vértices más, ¿no? Tiene un vértice que es el de la agresividad, que es cuando somos asertivos, pero nos pasamos de la raya, somos muy agresivos y llegamos a herir y a hacer daño, entonces la comunicación no está funcionando. Y tenemos otro vértice que es el de la pasividad, que es posiblemente eso que te pasó a ti, ¿no? Cuando no fuiste asertivo o no fuiste capaz de comunicar algo, ¿no? Que te vas a esa pasividad de, bueno, total, ¿para qué si no va a cambiar nada? ¿O para qué si no me sirve? ¿O para qué si no tengo ganas de comunicar? ¿No? Lo que sea, pero nos vamos a la pasividad. Nunca es bueno estar en la agresividad porque la comunicación entonces no es eficaz, no es correcta, pero tampoco es bueno estar en esa pasividad, ¿no? Ni la agresividad ni la pasividad. Lo mejor es la asertividad. Este es el triángulo clásico en comunicación eficaz, ¿no? Pero a mí, más allá de hablar del triángulo, lo que me gusta hablar muchísimo es de la comunicación que le llamo la bombón skill, no hablo de la soft skill, que para mí mal llamada soft skill, pero en el siglo XX hemos empezado a teorizar tanto de liderazgo que empezamos a llamarle la soft skill, ¿no? Para mí es la bombón skill porque tiene unos efectos tan positivos como el chocolate, ¿no? ¿Quieres que te explique ahora lo del bombón? Luego entramos vale, en pues esa parte en el que... Luego entramos en el bombón, pero efectivamente la comunicación es la clave y ahí te diría que la comunicación es la clave para un emprendedor y para cualquier persona que quiera crecer profesionalmente, quiera liderar equipos, porque al final es como te decía, es el lenguaje del liderazgo, ¿no? Entonces es muy importante desarrollarla. Yo siempre intento decirle a las personas que no les gusta tanto la comunicación o no les gusta hablar en público, o no les gusta o piensan que, oye, pues no, mira, yo no quiero ir, les invitas a un acto y no, yo no quiero, pero le digo que vaya alguien de mi equipo y tal. Digo, no, porque es que cuanto más practicas en comunicación, más mejoras. Es que si no es imposible. Esto es como... o sea, hay que ponerse, ¿no? Entonces mi gran consejo en comunicación es que, aparte de que sepas que es una herramienta poderosa para que te vaya mejor en la vida, además que la practiques, ¿no? Que nunca digas que no, que siempre, por mucho que te suden las manos, que estés nervioso, que estés inquieta, que no quieras porque te dé el pánico, ¿no? que tienen muchas personas a la escena y hablar en público, pues eso hay que eliminarlo, porque la comunicación, cuando la dominas, hay algunas frases fantásticas, ¿no? Que quien domina las palabras domina la realidad, ¿no? Y hay algunas frases fantásticas de cómo la comunicación te cambia todo. Lo impregna todo la comunicación. En esa conversación también me di cuenta de que, pues, en cualquier momento, alguno de los proyectos que tengo en marcha, sobre todo cuando uno tiene varias empresas, es normal que alguno fracase. Entonces, en ese momento nunca me habían hablado de algún proyecto mío como que podía, y me lo empecé a plantear un poco más en serio y me di cuenta que en algún momento alguno de mis proyectos van a fracasar, no van a llegar a buen puerto, como es natural.
¿Cómo tenemos que enfocar en el emprendimiento el fracaso o el que las cosas no sucedan como nosotros habíamos proyectado? Hay un amigo que una vez me dijo, bueno, cuando yo le... Claro, la teoría es fantástica, entonces en el fracaso hay aprendizaje, tenemos que aprender del fracaso, pero un amigo mío siempre dice, bueno, ya, pero que palmes poca pasta, ¿eh? Entonces, que el fracaso sea lo menos dramático posible, ¿no? Lo menos dañino, sí. Sí, lo menos dañino, sobre todo pues para ese atrevimiento que has tenido cuando has emprendido, pues que pones en riesgo también tu patrimonio. Entonces, bueno, pues eso es cierto, es así, siempre uno tiene que medir un poco, ¿no? Y ahí está, yo creo que la clave, el equilibrio en la vida es lo más difícil, ¿no? El sentido del equilibrio es lo más difícil, ¿no? Entonces, de conseguir. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir ese atrevimiento que tiene el emprendimiento. Atreverse es fantástico, es una maravilla, ¿no? Y hay personas que se atreven y hay otras que no se atreven en la vida y luego se arrepienten de no haberse atrevido, ¿no? Eso es tremendo, pero... Cuando te atreves tienes que saber y medir muy bien los riesgos. Entonces yo creo que ahí es donde está esa dificultad. La mayor dificultad y el mayor reto que tenemos los que ponemos en marcha proyectos es medir hasta qué punto puedo llegar con el riesgo, ¿no? Y eso cada uno sabe su situación personal, su circunstancia y sabes en qué. Y a lo mejor uno puede asumir un riesgo hoy y dentro de 5 años no, porque la situación ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es el gran reto. El gran reto es ese equilibrio, ¿no? Eso que has dicho me ha sonado mucho porque yo cuando empecé a emprender e incluso hace unos años estaba solo. Y entonces el miedo se ve diferente. Te atrevías más con más cosas. Bueno, sudabas menos. O sea, es de, bueno, al final lo que me sucede a mí. ¿Sabes? Claro. Era un poco esto y además como estaba solo, pues bueno, pues que suceda lo que suceda, ¿no? Pero claro, conforme van pasando, como tú bien has dicho, las situaciones pueden cambiar. Yo me he vuelto a casar, tengo 3 nenes chiquitines y entonces yo sí que empiezo a sentir más vértigo. Muchas veces. No por mí, sino por lo que les arrastre a los demás. Entonces estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación de que las situaciones cambian. Total. Y lo que en un momento determinado ves que ese riesgo es asumible, te cambia la situación y dices... Sí. Y respiras hondo y es de, ahora a lo mejor no es tan asumible y eso lo tenemos que tener en cuenta. Las circunstancias cambian, pero también fíjate que con la edad todos dejamos de atrevernos un poco, ¿eh? Porque en la infancia todos decimos esa frase, ¿no? Te atreves a los amigos continuamente, ¿no? Te atreves a esto, te atreves a esto. Y cuando a medida que vamos cumpliendo años vamos dejando de decirla, ¿no? Ya no decimos por ahí tan fácilmente lo de te atreves, ¿no? Así que sí, en las circunstancias definen, pero de hecho las circunstancias son las que, fíjate que el líder lo que tiene sobre todo es que leer la circunstancia, el líder y el emprendedor. O sea, el reto está en leer bien cuál es tu circunstancia. Entonces, cuando tú lees y analizas bien cuál es tu circunstancia, sabes qué puedes hacer y qué no. Y si te equivocas, pues como decíamos antes, del fracaso está el aprendizaje. Entonces, lo que tienes que intentar es teorizar sobre ese fracaso. ¿Por qué ha ocurrido? ¿No? Para que no lo vuelvas a hacer otra vez, ¿no? Y eso también es difícil. Hay personas que fracasan y intentamos pensar que ha ocurrido mal, ¿no? Pero hay otras que nos vamos ya al siguiente proyecto y a lo mejor vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Entonces hay que analizar mucho. Hablando de diferentes proyectos, en el libro nombras que el 50% de los emprendedores constituyen más de una sociedad. Y esto me hace gracia porque yo, por ejemplo, en mi caso he constituido varias sociedades y hay veces que me miran como... Es que, o sea, como que no tienes fin, ¿sabes? O como que estás coleccionando cromos, ¿sabes lo que te quiere decir? Diversificando tanto. De nuevo pues es tan usual esa parte de los emprendedores. Cuando ya se nos quita el miedo al haber constituido la primera sociedad y vemos cómo funciona, empezamos a tener una visión en la que tenemos más capacidad de poder gestionar otros proyectos. Claro. Bueno, y además es que incluso conocemos muchísimos casos, ¿no?, de éxitos que son en base a fracasos.
éxitos de compañías. En el mundo de startups, por ejemplo, hay muchísimas que han tenido éxito después de fracasos de otras startups que se han puesto en marcha por parte del mismo emprendedor, con lo cual está claro que el fracaso te puede conducir al éxito, con lo cual tranquilo, crea todas las empresas que tengas que crear, estás en el perfil cumples el perfil de emprendedor que es capaz de crear otra empresa, ¿no? Y también porque vas probando, porque son personas inquietas. El emprendedor es inquieto, el emprendedor quiere probar diferentes cosas. Si un proyecto le funciona, pues también intenta llevarlo o replicarlo en otro, ¿no? En otro proyecto. O sea, que me parece que es muy positivo que seamos capaces, los que ya hemos sido valientes una vez, de seguir siéndolo, ¿no? Aparte de que a Noemí, por lo que leí en el libro, le gustaba mucho el chocolate, Sí. ¿qué tiene que ver el bombón, el envoltorio del bombón, Sí. con las diferentes formas de comunicación? Pues fíjate que yo le hablo de la comunicación como la habilidad bombón en lugar de esa soft skill que decidimos llamarla así. Porque hay una analogía que a mí me parecía muy chula, ¿no? con el bombón, y es que el chocolate eleva, cuando lo consumimos, nuestros niveles en el cerebro de serotonina, ¿no? La serotonina es el neurotransmisor de los estados emocionales. Del mismo modo, también eleva los niveles de dopamina, que es la molécula del disfrute, del placer. Entonces, esto lo que me llevó, yo que me dedico a la comunicación desde hace tanto tiempo, ¿no? Pues lo que me llevó a pensar es que la comunicación en realidad tiene muchos poderes, muchos efectos tan positivos como el chocolate, ¿no? Con nuestra comunicación podemos cambiar los estados de ánimos de las personas, en casa, en el trabajo, en cualquier situación tú puedes generar un estado emocional con tu comunicación. Con las palabras, el poder de las palabras es increíble, y aparte de generar estados emocionales, también puedes hacer que las personas disfruten en el trabajo, que las personas se encuentren mejor contigo, que tengan ese placer de la conversación incluso, ¿no? Es decir, que al final la comunicación es capaz de generar lo mismo que el chocolate. Después había otra parte a medida que yo hice esa analogía, pensé, ostras, hay otra cosa muy interesante en el bombón, ¿no? Aquí, a mí que efectivamente, como bien decías, me gusta mucho el chocolate. Y es que en el momento actual en el que vivimos, estamos en un momento en el que todo es cobertura, todo es postureo, ¿no? Todo es la parte de las redes sociales. Estamos en un momento de apariencia, y el bombón es aparentemente exquisito. O sea, tiene una cobertura irresistible, ¿no? Pero después el reto es que también tiene que ser delicioso en su interior, ¿no? Entonces eso me parece hoy que es una metáfora de lo que nos pasa en la vida y en las empresas, ¿no? Necesitamos personas que no solo muestren lo que son en esas redes, en esa parte, ¿no? Exterior, sino que también eso sea igual en el interior, es decir, que corresponda a la autenticidad, ¿no? Yo creo que la autenticidad es de las cosas más difíciles de conseguir, y también pasa en las empresas. Hay empresas que se venden de un modo, pero que después pasa como con el reto del bombón, ¿no? Que te enfrenta, una caja de bombones te enfrenta al reto de a ver cuál cojo para que la expectativa se cumpla, ¿no? Que es un poco la metáfora también de lo que de lo que buscamos en las empresas, que se cumpla la expectativa, esa promesa, ¿no? De una empresa interesante, ¿no? Pues ese delicioso interior, eso que después vas descubriendo durante el tiempo, tiene que responder a la promesa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí había una analogía muy chula también, ¿no? De lo que significa el bombón, ¿no? La autenticidad. Para mí es la autenticidad una metáfora buenísima. Y después, bueno, pues es verdad que cuando regalamos bombones lo hacemos porque estamos o celebrando algo, o porque estamos invitando a alguien, ¿no? O sea, como agradeciendo, ¿no? Una invitación que nos han hecho. Entonces, la idea de agradecer, la idea de celebrar, ¿no? Son cuestiones que hay que hacer también en las empresas, ¿no? Hoy tenemos que hacer como más celebrar los logros de las personas, agradecer más a las personas. Entonces, toda esa analogía me parecía interesante, y por eso hay un capítulo del libro que le llamo Liderazgo Bombón, y lo que he desarrollado son las actitudes del liderazgo bombón, que son unas actitudes que yo he aprendido emprendiendo, y además también pues desarrollo esas dos, la comunicación y la actitud comercial, que para mí por ejemplo, es un sesgo que yo he tenido siempre. Siempre durante los últimos años he tenido el sesgo de que cuando conocía a alguien pensaba, a ver cómo se comunica, a ver cómo habla, ¿no? Y a ver
sí tiene actitud comercial, ¿no? Siempre iba buscando esas dos cosas que para mí son multiplicadoras de la empleabilidad, ¿no? Yo creo que dominar la comunicación y tener una actitud comercial es súper multiplicador y es lo que un emprendedor sabe que tiene que hacer desde el minuto uno, ¿no? En tu libro hablas de comunicación, pero también de liderazgo. Entonces, me gustaría saber qué debe tener una persona para ser un correcto líder y si en algún caso crees que se nace siendo ya líder o que te puedes ir haciendo en el camino. Bueno, a la última cuestión de se nace o se hace, sin duda, tanto el líder como el comunicador, tanto la persona que lidera como la persona que es comunicadora, se hace. Es decir, que todos aprendemos a ser mejores líderes, a ser mejores comunicadores. Es verdad que hay algunas características innatas de nuestra personalidad que nos pueden ayudar, ¿no? Si una persona no tiene miedo al escenario, pues lo va a tener más fácil, pero sin duda va a tener que aprender. Igual que la que a veces pues puede tener más pavor a hablar en público, ¿no? Es decir, que ahí estoy, vamos, completamente segura de que el camino es formarse, atreverse a hacer cosas e ir aprendiendo, ¿no? en materia de liderazgo y de comunicación. Lo anterior que me preguntabas... ¿Qué características del líder, ¿no? Que debe tener una persona para ser un correcto líder. Para ser un correcto líder... Es que lo de correcto suena un poco mal. Correcto líder es algo que... Para ejercerlo, digamos, con eficiencia, sí. El liderazgo, por decirlo de alguna forma. Porque no existe el líder. El líder perfecto no existe, ¿no? No. Cada uno lo intenta hacer de la mejor manera si se forma, ¿eh? Si no te formas puedes cometer muchísimos más errores, ¿no? Pero si tienes inquietud en temas de liderazgo, pues puedes ir avanzando. Yo te diría que aparte de las actitudes del liderazgo bombón, por supuesto, que son la valentía, la curiosidad, la flexibilidad, la humildad y la generosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque y como ya hemos hablado de alguna de ellas, me centro en la última, en la de la generosidad, porque es la que da sentido al líder, ¿no? Yo creo que el líder debe siempre servir a los demás, ¿no? Servir de ayuda, ¿no? Y hacer que otros puedan desarrollarse profesionalmente mejor y dejar una buena huella, ¿no? Que esto es lo que intentamos dejar siempre, ¿no? A veces queremos impresionar con la comunicación, por ejemplo, es muy habitual que queramos impresionar, ¿no? Soy un comunicador y en realidad la clave está en el servicio, no tanto en impresionar, sino en servir a los demás, ¿no? Servirles de ayuda porque les inspires en algo, porque hagas que sus carreras se puedan seguir desarrollándose pues la generosidad para mí es clave. Entonces un líder que además de generoso, como hemos dicho antes, es valiente, es curioso, que mira, me centro también en la curiosidad porque la curiosidad es algo que los emprendedores tenemos bastante desarrollado, ¿no? Y muchas veces en las empresas nos pensamos que nos pagan por encontrar soluciones. Es verdad que nos pagan por encontrar soluciones, pero también por hacernos preguntas, ¿no? En la pregunta está la clave muchas veces, ¿no? La pregunta hace que innovemos, la pregunta hace que nos planteemos las cosas de otra manera, la pregunta hace incluso que decidas un camino u otro. Oye, ¿yo qué quiero hacer, ¿no? Dentro de 5 años con mi empresa, o hacia dónde quiero llevar la empresa, o cuál es realmente el propósito de la empresa, ¿no? O sea, yo creo que las preguntas son súper... Aparte de que es una de las herramientas que explico en el decálogo de la comunicación que conecta, cuando queremos conectar con nuestro público, la pregunta es súper conectora, pero además la pregunta es la clave de la curiosidad, ¿no? Entonces yo te diría que por centrarme son esas las actitudes que hay que desarrollar para ser un mejor líder. No diría un líder correcto, pero sí un mejor líder, que son, pues, como te decía, ¿no? La valentía, muy propia del emprendedor, la curiosidad, que es ese darle más importancia a las preguntas, preguntar más en el equipo, preguntarnos más a nosotros mismos como clave para el futuro, y la humildad, la generosidad y la flexibilidad de la que ya hemos hablado antes, que es lo que te obliga a moldearte, ¿no? Y a irte haciendo con el tiempo, adaptándote a los cambios, ¿no? Canal CEO, que es uno de tus proyectos, has conocido a la mayoría de los líderes más importantes de nuestro país. No te voy a poner un aprieto, no te voy a decir que me digas cuál es el que más te ha impresionado, pero sí que me gustaría que me dieras
3 o 4 ejemplos de líderes que te han impresionado y te han servido un poco de referencia, incluso te han dicho algo que te haya marcado. Mira, ahí justamente cogiendo la idea esta de generosidad, que justamente hablábamos ahora de cómo el líder debe servir a los demás, ¿no? La mejor definición de liderazgo que yo he encontrado, la he encontrado en un líder que es el expresidente de PepsiCo en Latinoamérica, autor de un libro que me leí hace un año así, que es Lo que un líder no debe delegar. Él se llama Salvador Alba, ha sido también presidente del Tecnológico de Monterrey, de la universidad privada número 1 en México. Y este señor me dijo una vez una definición de liderazgo que tiene que ver con generosidad que me impresionó, ¿no? Me dijo que al final el líder es el que hace que las personas lleguen a lugares donde no llegarían solas, ¿no? Entonces esta definición me gustó mucho porque también además me hizo pensar mucho cuando en una entrevista que le hice me dijo, bueno, ¿qué pasa si mañana te atropella un autobús? Hay 2 personas en tu organización que puedan liderar la empresa. Entonces, claro, esto te pone en la situación de si has sabido delegar o no, si has sabido hacer un proyecto grande como para que haya personas que puedan hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, Salvador Alba es sin duda es autor de un libro, como te decía, de lo que un líder no debe delegar, pero realmente ha sido un gran líder de compañías como las que te decía, ¿no? Y cualquier otro líder, te digo, sí, que no te quería meter en la tesitura para que no fuera porque está lejos de nuestro territorio, ¿no? Sí, sí. No, porque es un señor que ya no se dedica en la parte ejecutiva, ¿no? Ya no está en la parte ejecutiva de compañías, ¿no? Líderes conozco desde Canal CEO. En canalceo.com tenemos la oportunidad de entrevistar a muchísimos líderes y conozco a CEOs de compañías admirables, y es verdad que yo, pues porque porque lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación, pues donde pongo más foco y donde me gusta más un líder es cuando es capaz de conectar, cuando pasa a un nivel en el que además de un comunicador te está dejando una emoción, ¿no? Te está trasladando una emoción, está explicándote algo y ves que siente lo que dice de verdad, ¿no? Eso de que ahora se lleva tanto de las personas en el centro, que lo habremos escuchado infinidad de veces. Todo el mundo ahora mismo en la cultura de organizaciones está diciendo, no, las personas en el centro, ¿no? Pero notas mucho cuando un CEO lo dice de verdad, ¿no? Cuando además te enteras de las acciones que llevan a cabo y son verdaderamente son de personas que consiguen conectar, ¿no? Que consiguen conectar, y solo se conecta a través de las emociones. Claro. Es muy difícil conectar si no llegas a las emociones, ¿no? Los números están muy bien, las empresas deben dar resultados medibles, pero yo creo que la clave está en lo que no es medible, ¿no? En esa emoción que tú trasladas, que al final es la huella que deja un líder. La conexión Total. que logras finalmente. Hubo una empresa en la que durante mucho tiempo, no sé si era una empresa de comunicación o de publicidad, en Barcelona me parece que era, que ponías en el libro, que durante mucho tiempo mandabas currículos Basat, y te enviaban... no, exactamente, sí, con Basat. Y te enviaban, por la gente que nos va a ver le va a llamar la atención, pero tú mandabas el currículum por carta, claro. Por carta te respondía la empresa, bueno, ¿no? Por lo típico, pues te agradecemos que hayas mandado el currículum a nuestra empresa, lo tendremos en cuenta para futuras incorporaciones y tal. Y tú durante mucho tiempo quisiste el poder entrar, y finalmente... pues dado a que tú has emprendido, que has ido evolucionando, que has ido creciendo, pues pudiste hablar con esa persona, dijiste lo que había sucedido, que tú durante mucho tiempo pues habías querido entrar ahí, y te dijo pues que realmente que se habían equivocado, porque realmente te tenían que haber dado la oportunidad, y está claro en base a los hechos de lo que has crecido y la profesional en la que te has convertido. Pues no lo sé, no sé si fue un cumplido, pero fue Louis Bassat, el gran creativo del siglo XX, al que admiro, y le he entrevistado en varias ocasiones, y en una de ellas, cuando le conté que yo había enviado infinidad de currículums, es verdad que como tengo 50 años, los enviaba en papel y me contestaban en carta, nos contestaban en carta. Y es verdad que se lo dije y nunca he sabido si era un cumplido o no, pero me hizo mucha ilusión poderle entrevistar, porque le admiro, porque yo en aquel momento Barcelona era un hervidero de buena publicidad y siempre había soñado, ¿no? con
con trabajar en Basat, cosa que no conseguí, pero como he conseguido entrevistarlo, pues, y hablar de la obsesión, porque me dijo Luis Basat me habló de la obsesión entendida, no desde una perturbación del pensamiento de la mente, ¿no? Sino desde la idea de la obsesión productiva, ¿no? De cómo el emprendimiento, por ejemplo, nos lleva a esa obsesión, ¿no? Esa obsesión bien entendida que hace que consigas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues igual no me obsesioné lo suficiente en trabajar en Basat, porque si me hubiera obsesionado más, igual al final lo hubiera conseguido, pero he conseguido entrevistarle y nada, pues súper... Y lo recojo en el libro, sí. Hay una cosa que me parece muy potente y es que pensaras en qué le dirías a la Noemí que empezó a emprender y qué consejos le darías. Si tú pudieras hablar con esa Noemí ahora, que hay una Noemí que quiere empezar a emprender ahora y que igual tiene 20 y tantos años como tú cuando empezaste a emprender. ¿Qué te dirías a ti mismo, a esa Noemí? En aquellos tiempos. Pues mira, ahora que estoy haciendo algunas mentorías, en este caso en concreto estoy con una deportista de la selección española de rugby, que es periodista, que es de formación, se quiere dedicar a la comunicación y estoy haciendo con ella de mentora y lo estoy disfrutando, pero es difícil, ¿no? Porque cada uno pues tiene, pero a la mía, a mi persona, no tanto en las mentorías en las que me cuesta, son muy interesantes, pero me cuesta porque al final esa persona no es como tú y aunque quieras dejar el pozo de lo que tú has aprendido, pues es cierto respeto, ¿no? A ver por dónde va a encaminar su trayectoria. En cambio, a mí misma, que a mí, conociéndome a mí, pues a mí misma me diría que el camino no va a ser tan fácil, ¿no? Porque yo cuando emprendí no era consciente de la dificultad que puede llevar el emprender, ¿no? Esa idea de tirar la toalla que hablábamos antes, ¿no? De cuando dices, bueno, ¿cómo me quito esta mochila? Que me la compren por 0 euros, ¿no? Alguna vez he tenido la sensación esa de, da igual, por 0 euros que me la compre alguien, ¿no? Pero yo me quiero ir de aquí, ¿no? Y es tuyo y no puedes, ¿no? Entonces eso yo creo que me hubiera sido más fácil si alguien me hubiera dicho que el camino no va a ser fácil, ¿no? Y que en el camino posiblemente vayas a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando emprendí era inconsciente en ese sentido, ¿no? Luego, no sé, luego por ahí dicen muchos que es que si no eres un poquito inconsciente no lo harías nunca, ¿no? Pero yo lo que le diría a esa joven que emprende en el mundo de la comunicación es que tenga paciencia, aunque sea una impaciente, que tenga mucha paciencia, que aprenda lo máximo, es decir, que saques conclusiones de los fracasos y de los errores y luego pues sobre todo que te rodees y que intentes hacer de todas las relaciones profesionales una relación a medio largo plazo. O sea, yo creo que muchas veces cuando hablamos del emprendimiento, que a veces se relaciona muchísimo con el networking, ¿no? Entonces, hacer networking el networking está muy basado en en conseguir cerrar una venta, por ejemplo, en el corto plazo, ¿no? Está fenomenal el networking, pero a mí una de las cosas de las que estoy más orgullosa en mi empresa, que al final es una microempresa, no soy una unicornio, ¿no? No he conseguido ni muchísimo menos ser una gran empresa, pero sí que desde mi humilde trayectoria, yo de lo que estoy más orgullosa es de haber creado relaciones a medio largo plazo, de que en la presentación de mi libro, por ejemplo, en Barcelona, hubiera personas que habían sido mis primeros clientes en la empresa que yo monté con 27 años, ¿no? Entonces eso me emocionó mucho y vi personas pues, que habían sido clientes en etapas en las que pues, hacía casi cuando presenté el libro en Barcelona hace escasos 4 meses, había personas que hacía 20 años que no veía, ¿no? Entonces me hizo muchísima ilusión y eso es un consejo para cualquiera que emprenda, que lo que dejes en una relación comercial, aunque la relación acabe, ¿no? Porque deje de ser cliente, porque ya la empresa no colabore con esa otra compañía o esa otra persona, que dejes un bonito recuerdo, que dejes una huella positiva, como persona y como profesional, ¿no? Y eso después vuelve, ¿no? Siempre de algún modo te vuelve. Así que esos serían los 2 consejos, la paciencia y las relaciones de valor. Vamos enfocando poquito a poco el final de esta charla.
y llegamos a ese punto en el que después de haberos estado yo preguntando de forma incansable e intentar sacaros el jugo de todo lo que nos podéis aportar, os dejo esa oportunidad de que me preguntéis lo que queráis. De que vosotros bueno. Sí, os dejo que vosotros también tiréis. Qué bueno. Sí, Pues sí. yo te voy a preguntar algo, ¿sí? Sí, pues lanza. Pues mira, te pregunto, ¿qué pasaría si tus hijos, que has nombrado a esos 3 hijos, qué pasaría si deciden emprender? La pregunta ¿Qué les me dirías? la hicieron hace poquito y te vuelvo a repetir lo mismo. Yo tengo un hijo el mayor es de 3 años, para que te compongas un poco la idea. La del medio tiene 2 años y la pequeñita tiene 2 meses. Pero tengo clara tengo clara la respuesta. Yo no les quitaría la idea de emprender, pero no les incentivaría tampoco a que lo hicieran. O sea, yo lo único que quiero es que ellos sean felices, que hagan lo que les hace feliz, como ha hecho su padre. A mí me ha hecho feliz emprender, el poder hacer lo que desde pequeñito quería, porque yo cuando era pequeño me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo empresario. ¿Pero tú empresario de qué? Yo, pues no lo sé, o sea, lógicamente no sabía de qué quería ser empresario. Mis padres son funcionarios, mi padre es, ahora jubilados, es médico, mi madre es enfermera, los dos jubilados. Entonces, yo no lo había vivido esto de cerca, ¿no? Yo creo que era esa forma de decir, ostras, gente que lleva el control de su vida, que tiene recursos, que no les falta de nada. Entonces era un poco eso, ¿no? Entonces, yo he hecho lo que yo quería, lo que a mí me ha hecho feliz, y yo lo que quiero es que ellos hagan lo que les haga feliz. Yo lo que sí les inculcaría es que en lo que hagan intenten ser la mejor versión de sí mismos cada día. Si quieren ser funcionarios, que es un poco, digamos, lo contrario al camino que ha escogido su padre, pues que intenten ser cada día su mejor versión en el puesto que ocupen en la administración pública. Si quieren ser médicos, si quieren ser enfermeras, si quieren ser bombero, policía, lo que quieran ser, o si quieren trabajar por cuenta ajena, pues que hagan pues como ha hecho su padre. Yo he trabajado en muchas empresas, porque yo he trabajado en otras empresas, que es que hay gente, por ejemplo, trabajadores míos que muchas veces, de que yo también he trabajado para otras empresas. Y pues yo intentaba asumir mi responsabilidad, perdón, e intentar hacer crecer esa empresa, porque yo entendía que si al empresario le iba bien, a mí me iba a ir bien. Ese era el pensamiento que había más antes y que yo creo que con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Y me da un poco de pena. Entonces yo no le quitaría la idea, pero no le incentivaría para que lo hiciera, porque al final emprender, como dije en un reel hace poco, emprender no es para todo el mundo. Y como tú bien has dicho antes, has dicho una cosa que me he sentido muy identificado, es que si me hubieran dicho, me hubieran contado a lo que me iba a enfrentar, ostras, es como que no somos conscientes de dónde nos estamos metiendo realmente. Y entonces por eso yo nunca incentivaría a nadie para que emprenda, salvo que tenga claro que quiere emprender, y entonces le ayudaría, porque es meterle en una cárcel. Porque al final asumir esa responsabilidad, esa presión en el día a día, asumir esos riesgos, jugarte tu patrimonio, no está hecho para todo el mundo, ni todo el mundo quiere asumirlo. Entonces, un poco mi respuesta sería esa. No sé si te ha servido. Qué lástima que no tengamos esa bola de cristal para ver dentro de 20 años si han emprendido o no alguno de los 3, ¿no? Pero... Yo, si te dijera hoy, yo creo que el mayor tiene potencia de emprendedor. Bueno, es joven, ya es veremos. Muy jovencito, con 3 años, pero es una persona muy inquieta, todo lo quiere descubrir, todo lo quiere probar, y entonces, si no emprende, va a tener esa capacidad en el sitio en el que esté, el intentar probar y aprender y seguir creciendo. A mí una de las cosas que más me criticaba mi padre, porque mi padre entendía que yo tenía que entrar a trabajar en una empresa y tenía que jubilarme en esa empresa. Y entonces yo, cada 3 o 4 meses, cuando ya había aprendido un poco lo que yo pensaba que el juego que podía sacar de ahí, me iba a otro sitio. O porque me iban a pagar más, o porque iba a aprender algo que yo no sabía. Yo tenía inquietud en aprender, en intentar crecer sabiendo cosas nuevas. Y entonces mi padre eso no lo entendía. Entonces a él le veo esa capacidad muy inquieta. Hoy es martes, el domingo estuvimos en un parque de bolas, que fíjate que no paraba de querer ir a una atracción, a la otra, y es pero disfruta de esta, o sea, si no has terminado. O sea, entonces es un impaciente. Sí, entonces es que tiene, o sea,
tiene ya cosas que te dicen que, bueno, no sé si emprenderá o no, pero que seguro que va a tener inquietud en aprender de continuamente cosas nuevas. Ahora vamos a una parte en la que va a ser totalmente diferente, porque hasta ahora te estoy haciendo preguntas yo, tú me has disparado una pregunta, pero ahora te va a preguntar Lara, que es la persona que está en producción, y Lara es una persona que es mucho más joven que nosotros, que va a tener otra visión y que seguro que tiene otras inquietudes y que, bueno, seguro que te va a hacer una pregunta que va a ser muy interesante. Genial. Lara, dale. ¿Qué consejo le darías a una persona que le da miedo comunicar en público? Pues creo que le decía antes a Darío, el principal consejo es que siempre digas sí, que cuando le surjan las oportunidades, porque siempre te van a surgir oportunidades, de quieres explicar este proyecto, quieres presentar, incluso a veces pasa en la universidad, ¿no? Yo tengo una hija universitaria que a veces me cuenta que hay algunas personas del grupo que les da más miedo presentar y exponer, ¿no? Y nunca quieren. Entonces yo el consejo es siempre di que sí. O sea, nunca rechaces una oportunidad para brillar, ¿no? Porque aunque a lo mejor tú pienses que no vas a brillar, lo probarás y eso te dará la oportunidad de después, con la práctica, al final un día brillar, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿no? La comunicación es súper multiplicadora de las posibilidades, de las oportunidades, de la empleabilidad, del perfil, del que vas a tener, va a ser siempre más enriquecedor para cualquier compañía si eres capaz de comunicar bien en público. Entonces, consejo, practicar aunque inicialmente te dé palo. Vale. Gracias. ¿Te suena? Sí, me suena. Sí, que yo le esfuerzo muchas veces porque, lógicamente, todos los trabajadores, y más ella, que es muy joven, tiene 19 años, pues hay cosas que le dan reparo y yo le obligo a esas cosas que le dan reparo a empujarla, claro, y hazlo y prueba, y si no te sale bien, pues no pasa nada. Es aprendizaje. Claro, no va a pasar absolutamente nada. Entonces me ha gustado bastante la pregunta, porque ya no te lo estoy diciendo yo, ya te lo está diciendo Noemí, y siempre cuando te viene alguien de fuera a decirte las cosas, te deja ahí un poco más de pozo. Siempre digo que en Emprender Radio me da la oportunidad de poder conocer personas que probablemente sin Emprender Radio no las conocería, no estaríamos sentados en esta mesa probablemente. Además, tuve la suerte de que, bueno, me regalasteis el mejor regalo que a mí se me puede hacer, que es un libro, que es lo que más me puede gustar. Además, es un libro que me ha gustado mucho, que me he conectado y que quiero terminar de leerlo. Y nada, te lo quería agradecer que hayas venido. Ahora te lo firmo. Haber compartido esta charla contigo, que además estoy muy contento porque es que estoy seguro que vamos a aportar mucho valor a las personas que nos ven, y que espero que hayas disfrutado de la experiencia. Muchas gracias, Emprender Radio y Darío por la oportunidad. Y nada, pues a comunicar y a liderar. Lidera bien, comunica mejor, que es el subtítulo de este título largo que a veces me dicen, ostras, ¿cómo era el título del libro? Digo, mira, acuérdate de por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo y ya es está, verdad, ¿no? Que ponías en el libro, así que... Así que... Sí, es verdad. Muchas gracias, Noemí, por haber pasado por Emprender Radio. A vosotros.